Revelado, el sorprendente héroe que pasó de esclavo a salvar 100 vidas tras 10 años de sufrimiento. La epidemia de fiebre amarilla asoló el pequeño pueblo en la costa del Caribe. Carlos, un hombre afrodescendiente que había escapado de las cadenas de la esclavitud, se encontraba frente a una elección desgarradora: arriesgar su vida y enfrentar a la muerte o buscar la salvación individual. La desconfianza en su mirada, alimentada por años de rechazo por su color de piel y su historia, irradiaba de él como un eco constante. Durante años, había luchado con el deseo ardiente de sanar a su comunidad, de convertirse en el médico que tantos necesitaban. Pero la sombra de su pasado lo seguía como un lobo acechando en la oscuridad, sus pasos repletos de inseguridades. ¿Sería realmente capaz de llevar a cabo la misión que su abuela, con su voz dulce y firme, había anhelado para él? ¿O simplemente sería un paria frente a su propio destino? A medida que la fiebre amarilla se esparcía, Carlos pasaba noches en vela, estudiando remedios, analizando síntomas, persiguiendo esperanza en el ventoso aroma del mar. En su mente, el rostro de cada vecino que se sumía en la desesperación se grababa con más intensidad. Sus corazones, latientes de amor y sufrimiento, resonaban en su cabeza como una melodía desgarradora. Sin embargo, el miedo a fracasar y la presión de ser el primero de su linaje capaz de romper las cadenas de la miseria lo asfixiaban. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, se cuestionaba, la angustia apoderándose de cada uno de sus pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las sombras de la noche crujían mientras se debatía en sus pensamientos. Carlos miró hacia la ventana, las palmeras balanceándose violentamente. ¿Voy a enfrentar lo inevitable? ¿A arriesgarlo todo cuando podría ser uno más en el lamento? La idea de huir le seducía, colocándose como una promesa de salvación. Pero su abuela, con su sabiduría ancestral, le resonaba en la mente: la grandeza se forja en el fuego del sacrificio. Aquellas palabras eran su ancla, pero también su tormento. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de aquellos rostros que, con fe, se volvían hacia él mientras el pánico llenaba el aire. La oportunidad de mostrar su valor y revertir una vida de sufrimiento titilaba ante él con fuerza, pero el miedo a errar era un grillete más pesado que cualquier cadena. Carlos apretó los puños, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. La angustia de cada decisión lo sumía en un abismo de dudas. Si caigo, caen conmigo. El aire se tornó denso, mientras el inevitable momento de elección se acercaba. La angustia se consolidaba en su pecho, y el instante de definirse se sentía como un grano de arena que caía lentamente, llevándose consigo sus ilusiones. ¿Sería capaz de aceptar su herencia y convertirse en el héroe que todos necesitaban, o el miedo a fracasar lo convertiría en un simple espectador de su propia historia? La noche seguía y él, aún indeciso, se encontraba en el límite de una realidad que podía cambiarlo todo. Carlos se sentó en la cama, desgastado por la lucha interna que lo mantenía despierto. Su mente divagaba entre la posibilidad de actuar y la parálisis que le provocaba el miedo. Respiró hondo, permitiéndose el momento de analizar la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Había pasado tantos años tratando de entender su lugar en un mundo que parecía decidido a ignorarlo, que ahora, frente a la opción de convertirse en un agente de cambio, se sentía abrumado. La fiebre amarilla acechaba, y con ella el sufrimiento de sus vecinos. Carlos cerró los ojos, imaginándose rodeado de aquellos hombres y mujeres que lo habían visto crecer.
Recordó sus sonrisas, sus risas, ahora cubiertas por el velo de la enfermedad. La imagen de su abuela emergió de sus recuerdos, una mujer fuerte que había cultivado su fe en él, despierta incluso en los momentos de mayor adversidad. Si no eres tú, ¿quién lo hará? Le susurró su memoria. Esa frase resonó en su mente, perforando la niebla de sus dudas. Con un nuevo sentido de claridad, se levantó decidido, la noche aún cubierta por un manto de oscuridad. Caminó hacia el pequeño escritorio donde guardaba sus libros. Estudió las páginas llenas de notas y fórmulas, cada palabra un reflejo de su esfuerzo por alcanzar un conocimiento que sentía a un paso de su alcance. Las dudas no desaparecerían de inmediato, pero tenía que encontrar maneras de manejarlas. Mientras sus dedos acariciaban los versos de los textos, su mente comenzaba a moldear un plan. Debía actuar, debía empezar a aplicar lo que había aprendido. Sin embargo, no podía hacerlo solo. Carlos pensó en los otros hombres y mujeres del pueblo. Si había algo que había aprendido en su travesía, era que el conocimiento no solo era una carga individual, tenía que ser compartido. Con determinación, decidió buscar a aquellos que pudieran apoyarlo, personas con habilidades y conocimientos que complementaran su propio aprendizaje. Caminó bajo el manto de la noche hacia la casa de Doña Rosa, una partera venerada por todos en la región. Sus manos sabias habían traído al mundo a más de una decena de niños, y su conocimiento sobre hierbas curativas era inigualable. El sonido de sus pasos resonaba en su mente como un llamado. Se acercaba la hora de enfrentarse a su comunidad, una vez más. Doña Rosa lo miró con la curiosidad que solo una madre podría expresar. Al oír la razón de su visita, una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. El deseo genuino de Carlos por cambiar la situación le atrajo la atención de ella, y pronto, el murmullo de su historia pasó de labios en labios, enlazando su destino con el de otros que, como él, deseaban combatir la epidemia. Esa noche, un grupo heterogéneo se reunió en la sala de Doña Rosa, cada uno con un rol que sumara a una causa común. La tensión en el aire era palpable mientras Carlos esbozaba su plan. Con cada palabra, su confianza crecía, y las miradas de los presentes le estaban diciendo sin necesidad de promesas, «Estamos contigo». Este fue su primer paso hacia la aceptación de su papel como líder, aunque todavía luchaba con el peso de sus miedos internos. Al finalizar la reunión, una nueva resolución habitaba en él. Carlos no solo había despertado la fe en los demás, sino también en sí mismo. Se dio cuenta de que la cuna de su grandeza podría encontrarse precisamente en el dolor que tanto había evitado. Sin embargo, la sombra de su pasado aún permanecía, y la lucha por su aceptación como médico, y como hombre, apenas comenzaba. Mientras observaba a su grupo salir dispersándose en la noche, sintió en su interior que cada paso que daban juntos podría acercarlo más a su verdadero propósito. Pero al mismo tiempo, la presión de no decepcionarlos comenzó a asentarle un peso en el pecho. La oportunidad de demostrar su valía estaba más cerca que nunca, pero el miedo al fracaso acechaba, esperando un momento de debilidad para florecer. Había decidido avanzar, pero se preguntaba si realmente podría sostener esa promesa. En su corazón, una pregunta persistente reverberaba, ¿seré suficiente? Sin embargo, esa incertidumbre ahora no era un obstáculo, sino una motivación. Mientras el sol comenzaba a asomarse, iluminando el horizonte, las primeras muestras de un nuevo día traían consigo la esperanza. Carlos estaba listo para iniciar su viaje real, uno donde las dudas y temores podrían convertirse en sus mejores aliados y aprendía a tratarlos como parte de su proceso de crecimiento. El camino frente a él no sería fácil, aún había muchas lecciones por aprender y decisiones por tomar. La fiebre amarilla lo esperaba, y él estaba decidido a enfrentarla, pero no era solo un virus al que debía derrotar, era su propio escepticismo el que le empujaba a la luz. Un nuevo desafío se dibujaba ante él, y el eco de las voces de su comunidad se convertía en su motor. El futuro dependía de su valentía.
Mientras la mañana avanzaba, un nuevo reto se presentó, la llegada imprevista de un extraño que prometía tener información sobre una cura. Pero también traía rumores alarmantes sobre la propagación de la enfermedad. Carlos podría confrontarlo y descifrar si dicha información era una estrategia manipuladora o un verdadero camino hacia la salvación. La tensión en su pecho se apretó. Era el momento de revelaciones y decisiones que lo llevarían al umbral de su mayor miedo, convertirse en la persona que, algún día, había soñado que sería, o caer en el abismo en que tanto había luchado por no caer. El día comenzaba entre la confusión, la esperanza y la inminente oportunidad que se cernía sobre Carlos. En su corazón latía una mezcla de ansiedad y determinación. El extraño que había aparecido prometiendo información sobre una cura se convirtió en el foco de su atención. Sabía que no podía dejar que los susurros de temor ahogaran la promesa de esperanza que esa noticia podía representar. Con cada paso hacia la plaza del pueblo, la mente de Carlos zumbaba de preguntas. ¿Qué sabía aquel hombre? ¿Podría ser la respuesta que buscaba para aliviar el sufrimiento de su comunidad? La imagen de los rostros de sus vecinos, consumidos por la fiebre, inundaba su memoria. Tenía que ser valiente, no solo por ellos, sino también por sí mismo. Era el momento de enfrentarse a esa nueva encrucijada. Al llegar, Carlos divisó al extraño, un hombre mayor, de mirada penetrante y un aire de misterio. Se dio cuenta de que la posibilidad de enfrentarse a su miedo inminente no solo sería la prueba de su valor, sino también un escalón hacia la aceptación de la persona que se esforzaba en convertirse. Se acercó, su voz firme a pesar del leve temblor interno que lo acosaba. ¿Eres tú quien dice tener una cura para la fiebre amarilla?, preguntó con desconfianza, pero también con una chispa de determinación en su tono. El hombre sonrió levemente, como si estuviera evaluando la esencia de Carlos más allá de sus palabras. Esa enfermedad se lleva demasiadas vidas. Lo que tengo no es una cura mágica, pero sí un conocimiento que podría cambiar la situación, respondió el extraño, con una calma que hizo que el pecho de Carlos se sintiera un poco más ligero, pero también lo llenó de dudas. ¿Confiar en él significaba abrazar una esperanza real o sucumbir a otra decepción? El hombre comenzó a compartir información sobre un remedio a base de hierbas y hierbas locales, entremezclando sus explicaciones con advertencias sobre riesgos de falsedades. A medida que hablaba, Carlos fue consciente de sus propios sentimientos, la frustración crecía al darse cuenta de lo poco que sabía sobre tratamientos tradicionales. Mientras escuchaba, su mente se preguntaba si realmente estaba preparado para seguir adelante, si podría asumir el peso de esa responsabilidad. Inmediatamente, la imagen de sus compañeros durante la reunión en casa de Doña Rosa le llegó, habían depositado su confianza en él. Tenía que mantener esa fe viva en su interior. Esto no es solo un simple remedio, continuó el extraño, llevándolo a la realidad de que no todo dependería de un solo tratamiento. Necesitamos trabajar juntos. El conocimiento es solo el primer paso, aplicarlo, adaptarlo a los contextos y asegurar su eficacia es el verdadero reto. La profundidad de sus palabras le resonó a Carlos. Sabía que su crecimiento personal y profesional no se trataría solo de encontrar soluciones, sino de crear una red colaborativa. El desconocido lo había confrontado con su propia vulnerabilidad. Había llegado el momento de tomar acción. El día avanzaba y, a pesar de sus temores, Carlos se vio empujado hacia la búsqueda de las hierbas mencionadas y la recopilación de información que pudiera unir todos los puntos. Se dirigió a la biblioteca local, reconociendo la necesidad de sumergirse en el conocimiento que ignoraba. Durante esas horas, buscó rotundamente conectar las enseñanzas de su formación médica con el saber popular. A cada paso, sentía que sus dudas se esfumaban por momentos, reemplazadas por la urgencia de entender cada aspecto de lo que enfrentaba. Con cada página leída, su confianza crecía, ya no era solo un aspirante a médico, ahora también era un aprendiz de sabiduría ancestral. A medida que la tarde se convertía en crepúsculo,
sintió que su propósito se afinaba. Eloísa y Rafael, parte de su grupo, se unieron para reforzar la labor integrada. La atmósfera estaba llena de energía. Carlos estaba a punto de cruzar un nuevo límite en su viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, una voz dentro de él aún clamaba desconfianza. ¿Podría realmente llevar a cabo esta misión que había imaginado, o el peso de sus errores pasados podría hundirlo en la oscuridad una vez más? La determinación se transformó en ansiedad cuando, al salir del edificio, el extraño lo estaba esperando en la esquina. Un desafío más se avecinaba, uno que podría sacudir el suelo que creía seguro bajo sus pies, el anuncio de que la patología se estaba propagando más rápido de lo anticipado. Tenía que llegar a sus amigos, compartir lo aprendido y unir fuerzas, pero la revelación de que podría perderlos a todos lo mantenía alerta. Carlos comprendió que cada paso que daba lo acercaba al abismo de su propia inseguridad. No solo necesitaba buenos tratamientos, sino también la fortaleza para liderar a su comunidad en momentos de crisis. En la penumbra de la noche, su corazón golpeaba con fuerza. La pregunta que lo inundaba era, ¿estaré listo? Una sombra de duda nublaba el horizonte de su ambición, mientras una chispa de determinación permanecía encendida. Era el instante de la verdad, y el eco del futuro resonaba en sus oídos. Mientras se preparaba para el encuentro con su comunidad, comprendió que la dificultad de la adversidad era solo el principio de un camino lleno de decisiones que darían forma a su propia historia. Un último recordatorio de lo que estaba en juego lo empujó a actuar. El extraño le había ofrecido una oportunidad, pero ahora tenía que decidir si estaba dispuesto a aprovecharla o dejar que la duda lo retuviera en su lugar. ¿Podría realmente convertirse en la figura de salvación que tanto anhelaba ser, o sería solo un testigo del sufrimiento que no podía controlar? Carlos respiró hondo mientras se alejaba de la biblioteca, sintiendo el aire fresco de la noche en su piel. Era momento de regresar a su grupo, el tiempo se agilizaba y no podía perder ni un segundo. La conversación con el extraño aún reverberaba en su mente, y la posibilidad de implementar un remedio a base de hierbas lo llenaba de nervios, pero también de propósito. La calle desierta le dio una sensación de desasosiego, estaba completamente solo ante la magnitud de la responsabilidad que se avecinaba. La imagen de Eloísa y Rafael, ansiosos y esperanzados, lo empujó a acelerar el paso. Esta vez no puedo fallar, se repetía como un mantra, mientras sus pensamientos divergían entre la autoexigencia y el miedo al fracaso. Mientras caminaba, cada paso resonaba en su pecho como un eco constante de sus inseguridades. Carlos sabía que las expectativas sobre él, como futuro médico y líder del grupo, improvisarían un peso adicional. Había una línea delgada entre la confianza y la arrogancia, y debía tener mucho cuidado de no cruzarla. Al llegar al punto de encuentro, sintió un nudo en el estómago al ver a sus amigos reunidos, sus rostros iluminados apenas por la tenue luz de una lámpara. Se podía sentir la tensión en el ambiente, esperaban respuestas de él. Pero antes de hablar, decidió observar, interpretar las miradas y el lenguaje corporal de los presentes. «Carlos, ¿qué has encontrado?», preguntó Rafael, ansioso. La pregunta, aunque sencilla, contenía el peso de sus esperanzas y la fragilidad de su comunidad. Carlos sintió que el aire se le escapaba, se daba cuenta de que no solo presentar información sería suficiente, necesitaba conectar emocionalmente con ellos. «Lo que descubrí es asombroso, pero también riesgoso», comenzó. Sus palabras se entrelazaban con las incertidumbres que se agolpaban en su mente. Tenía que ser auténtico, reconocer su propia incertidumbre. «He aprendido sobre un remedio a base de hierbas de un hombre que parece entender la enfermedad mejor que muchos de nosotros. Sin embargo, no estamos en un camino fácil, y su eficacia dependerá de cómo lo utilicemos». La mirada de Eloísa brilló al oír la palabra, remedio. «¿Qué hay de las hierbas? ¿Dónde las conseguimos?», interrumpió, casi con impaciencia.
Carlos pudo captar la mezcla de esperanza y temor en su voz, y eso lo llevó a un momento de profunda reflexión. ¿Se atrevería a guiarlos hacia lo desconocido? Necesitaré su apoyo. Esto no es solo responsabilidad mía, nos necesitamos mutuamente. Lo que aprenda, lo aplicaremos juntos, mencionó, inyectando un tono de compañerismo en su discurso. Recordó entonces las advertencias del extraño sobre la importancia de aplicar el conocimiento. La colaboración se volvería su mayor aliada. Mientras compartía más detalles sobre lo aprendido, un pensamiento inquietante surgió en su interior, la posibilidad de que este esfuerzo no fuese suficiente para salvar a todos. Cada palabra trataba de construir un puente sobre el abismo del miedo, pero en medio de la esperanza afloraba una voz persistente que le recordaba sus fracasos pasados. Carlos se preguntó si el liderazgo que había asumido lo llevaba realmente a convertirse en el héroe que su comunidad necesitaba. O si, en realidad, estaba tomando decisiones impulsivas, tal vez basadas más en sus deseos que en una verdadera evaluación de lo que podía lograr. Mientras su grupo se dispersaba para preparar la búsqueda de las hierbas, una sensación de cercanía surgió de entre ellos, un nuevo sentido de grupo. Carlos se sintió más ligero, pero también más consciente de la magnitud de su desafío. No puedo fallarles, murmuró para sí mismo, aprovisionándose de una energía renovada. Sin embargo, su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre. La idea de un fracaso no solo lo impactaría a él, sino que podría resultar devastadora para aquellos que confiaban en su juicio. El temor se apoderó otra vez de él cuando recordó las últimas palabras del extraño: el conocimiento es solo el primer paso. Estaría realmente preparado para el siguiente, que era no solo aplicar ese conocimiento, sino liderar y actuar con determinación en medio de la tormenta. Al cerrar la puerta tras de sí, sintió el suelo temblar bajo sus pies. La noche estaba cargada de posibilidades, pero también de peligros inminentes. Justo antes de dar el primer paso hacia su misión, comprendió que su transformación no sería solo profesional, sino también profundamente personal. Quedaba una pregunta en el aire: ¿qué sería capaz de sacrificar por su gente esta vez? La respuesta podría definir su historia. El amanecer llegó como un mosaico de colores que se filtraban a través de las ventanas de la casa de Carlos. Se despertó con el sonido de la vida cotidiana, pero dentro de él, el ruido era ensordecedor. Había dormido poco, y la noche le había dejado reflexionando sobre su verdadero papel en la comunidad. La luz del día no solo traía nuevas oportunidades, también le recordaba la urgencia de su misión. Era momento de profundizar en sus dudas, despojarse de las inseguridades y moverse con determinación. Una vez que estuvo listo, salió a la calle decidido a buscar las hierbas que había identificado. Los aromas de los puestos de frutas y verduras despertaron sus sentidos, pero era el olor de la tierra húmeda lo que más le atraía. Sin embargo, la idea de que su futuro y el de otros dependían de sus acciones no le abandonaba. Mientras caminaba, sus pensamientos se afilaban como cuchillas, se sentía dividido entre la responsabilidad y el temor a no estar a la altura. En el camino al mercado, recordaba los rostros de cada uno de los miembros de su grupo, la esperanza iluminando sus ojos con cada palabra que había compartido. Cada paso que daba lo acercaba no solo a las hierbas, sino a la verdad sobre su capacidad para liderar. ¿Podía realmente haberse construido un camino a partir de los escombros del miedo que lo habían atado? Cuando llegó al mercado, la bulliciosa agitación le generó una sensación de vértigo. Las voces se entrelazaban, y las miradas iban y venían en un flujo constante. Se sintió como un náufrago en medio de un océano de incertidumbre. Comenzó a buscar las hierbas necesarias, tratando de recordar con precisión lo que le había enseñado el extraño. Una vez que encontró la primera hierba, la alegría fue breve, debía seguir buscando y, lo más importante, tener una estrategia para usarlas. Mientras se movía entre las mesas, vio de reojo a un viejo conocido,
Andrés, un colega que había sido compañero en la Facultad de Medicina. Sin pensarlo, lo abordó, buscando consejo. Andrés, estoy trabajando en un remedio a base de hierbas y necesito entender mejor sus propiedades, empezó, sintiendo que cada palabra era un peso adicional que llevaba en su pecho. La respuesta de Andrés fue inmediata, pero también prorrumpió en una ola de dudas. Carlos, sabes que la medicina no es solo cuestión de hierbas. La evidencia científica es vital. ¿Qué tipo de resultados esperas obtener? La pregunta lo golpeó como una campana en su mente. Por primera vez, se sintió desnudo ante su propia ignorancia. ¿Realmente podía respaldar sus decisiones con fundamento, o estaba cayendo en la trampa de las prácticas no comprobadas? Cada palabra de Andrés lo confrontaba directamente. Debo hacerlo trabajar, se decía, mientras empezaba a cuestionar la validez de su intento. La combinación de emociones era abrumadora, esperanza, duda y la urgencia de no desmayar en su búsqueda. Reflexionó sobre su impulso de liderar, de andar por un camino que podría traer más dolor que alivio a su grupo si fallaba. Las decisiones le parecían cada vez más críticas. En un momento de lucidez, comprendió que su verdadera batalla no era solo con las hierbas o con los avanzados métodos médicos, sino dentro de sí mismo. Había una lucha constante entre su deseo de ayudar y el peso de los errores pasados que lo atormentaban. Podía dejar de lado esos temores y declaré que estaba listo para llevar a su comunidad hacia un nuevo amanecer, pero para eso necesitaba hacer un esfuerzo real y sostenerse en la evidencia. A medida que regresaba a casa, las hierbas cuidadosamente envueltas en sus manos representaban más que simples plantas, eran símbolos de su camino hacia la responsabilidad. Cada una de ellas traía consigo no solo la posibilidad de curar, sino el desafío de guiar con claridad y confianza. Finalmente, al llegar a su puerta, una pregunta quemante le atravesó la mente: ¿cómo balancear el conocimiento tradicional y la ciencia médica sin perderse en el camino? En ese instante, comprendió que el verdadero liderazgo significaba abrirse a la crítica, a la duda y a la vulnerabilidad. Con el tiempo corriendo, Carlos sintió que se encontraba en el umbral de un descubrimiento personal que podría cambiarlo para siempre. ¿Sería capaz de fusionar las viejas tradiciones con el conocimiento médico moderno para el bien común? Esa respuesta podría definir no solo su éxito, sino también la esencia de quien se convertiría en los meses venideros. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para entrar, listo para la etapa más crucial de su misión. Carlos se sentó a la mesa con las hierbas dispuestas frente a él, cada una ocupando su lugar en esa ceremonia de revelación interna. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro, reflejando la turbulencia de su mente. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda de conocimiento se había transformado en una confrontación con su propia identidad. Había horas en las que la duda se aventuraba en su mente como un huésped no deseado. En su memoria reverberaban las palabras de Andrés, una voz que se había asentado como un eco constante: la evidencia científica es vital. Se preguntó si realmente estaba preparado para confrontar la verdad brutal de su propia inexperiencia. El peso de la responsabilidad se volvía más y más pesado, el temor de provocar más daño que beneficios se entrelazaba con el deseo genuino de ayudar. Mientras estudiaba las hierbas, comenzó a ver más allá de las propiedades curativas que había buscado. Cada planta, con su vida propia, representaba un legado, una historia por contar. Se sintió atraído a explorar no solo su uso en remedios, sino el conocimiento ancestral que acompañaba a esos saberes. Entrar en este mundo de interacciones significaba adentrarse en un vasto océano de conexiones, de experiencias compartidas. Decidió que era el momento de dar un paso más. Aquel día no solo había recogido hierbas, sino que había comenzado a construir un mapa mental. Con cada planta, se comprometía a investigar sus efectos, a confrontar la ciencia moderna con el conocimiento tradicional.
La idea de crear un método que no solo uniera estas opuestas visiones lo llenaba de energía. Era un desafío que podía cambiarlo a él tanto como a las personas a las que buscaba ayudar. Sin embargo, la sombra de su inexperiencia seguía colmando sus pensamientos. Carlos sabía que debía buscar más información, profundizar en el conocimiento que le faltaba. Así, al día siguiente, se dispuso a visitar bibliotecas y centros de investigación, donde la ciencia provocaría una tensión con su enfoque tradicional. Se preguntaba si él podría ser suficientemente versátil para navegar por ambos mundos. ¿Sería un puente o un mero espectador? Había un fuego en su interior, una determinación que se estaba fortaleciendo. Con cada lectura, cada investigación, Carlos sublimaba su ansiedad, así no solo se armaba de conocimiento, sino que refinaba sus estrategias de liderar, de definir su propia tenacidad y capacidad. En el fondo, sabía que el liderazgo no se trataba solo de guiar, sino de empoderarse a sí mismo para empoderar a otros. Pasaron los días, y cada encuentro con la información era un paso hacia su visión. No obstante, con cada avance, las inseguridades se presentaban con más fuerza. La responsabilidad de tener un impacto significativo crecía. Sin embargo, había empezado a vislumbrar una luz en su proceso. Aprender se había convertido en el camino hacia la liberación personal, era el proceso de desaprender viejos patrones de miedo y renuencia. En su búsqueda de equilibrio, Carlos decidió que era momento de compartir sus aprendizajes con su grupo. No solo quería guiarlos, quería que ellos fueran parte activa de esta historia de transformación. Era su deber hacerlo con honestidad, con el peso del conocimiento respaldando cada palabra. Un día, mientras revisaba sus notas, se topó con un antiguo texto que hablaba de la medicina de la intención, una filosofía que resonó profundamente en su interior. Pensó que integrar ese enfoque con su nuevo conocimiento podría ser clave. Sin embargo, a medida que la inspiración se consolidaba, una nueva pregunta surgió, ¿pero qué pasaría si el dilema de promover la medicina alternativa lo enfrentara a figuras establecidas en su comunidad? El corazón de Carlos latía con fuerza. Había llegado un momento donde debía inclinarse hacia la autenticidad y confrontar no solo a los escépticos, sino a su propia capacidad para enfrentar la verdad de su camino. El sendero se tornaba más complejo, pero a su vez, más intrigante. A medida que se preparaba para compartir su visión, una certeza lo invadió: el cambio verdadero requiere sacrificios y la voluntad de desafiar las normas establecidas. Con esta nueva luz, se sentía en el umbral de un nuevo crecimiento, listo para ser el líder que su comunidad necesitaba. Pero, ¿estaría listo para los desafíos que lo esperaba en el camino de esa transformación? Una conversación que podría definir todo se acercaba, y la posibilidad de enfrentar a sus críticos lo aterraba y emocionaba a la vez. El momento decisivo estaba a punto de llegar. La noche anterior había sido un torbellino de emociones al igual que sus pensamientos. Carlos se despertó con una claridad renovada. La decisión de dar un paso firme hacia adelante ya no le asustaba tanto. La visión de convertirse en un agente de cambio en su comunidad había adquirido una nueva fuerza, estaba listo para iniciar su labor. Sin embargo, este nuevo camino podía estar lleno de desafíos y enfrentamientos. Esa misma mañana, se sentó frente a su computadora, las aves cantando fuera de su ventana en un tono casi alentador. Se dio cuenta que debía delinear su presentación, estructurar su mensaje y anticipar objeciones. Había comenzado a desarrollarse en una nueva faceta de su vida, un Carlos que entendía que el verdadero liderazgo era un acto de vulnerabilidad, no solo de autoridad. Mientras recopilaba sus ideas en varias páginas, una sensación de certeza le envolvió. Había aprendido tanto, no solo de las hierbas, sino también de sí mismo. A medida que combinaba la medicina de la intención con la evidencia científica, se dio cuenta de que había encontrado su voz. La autenticidad se había convertido en la piedra angular de su mensaje. Sin embargo, la negativa de su entorno se hizo presente.
Recordó las miradas escépticas de algunos conocidos. La comunidad había estado, por mucho tiempo, anclada en creencias rígidas, donde la medicina convencional reinaba sin cuestionamiento. La mente de Carlos empezó a chapotear en la duda nuevamente. ¿Sería suficiente su preparación? ¿Sus estudios y experiencias serían argumentos sólidos ante los que defendían el statu quo? Se forzó a mantener el enfoque. Hacía varias semanas que había estado escribiendo y analizando artículos científicos y textos antiguos, y su progreso era evidente. Cada sílaba que plasmaba en el papel se sentía como una reafirmación de su capacidad. Su pasión lo empujaba a enfrentarse a lo que antes había contemplado con temor. Carlos decidió que su presentación no solo abordaría los aspectos teóricos. Quería conectar con cada individuo presente, llevarlos a la reflexión. El día de su encuentro llegó. Carlos se paró frente al grupo, sus manos temblaban sutilmente mientras sostenía sus notas. Con cada palabra que articulaba, podía sentir el peso de las expectativas de quienes lo observaban. La sala era pequeña pero cargada de energía. Conocía a muchos de los presentes, algunos eran amigos, otros colegas, pero todos compartían una preocupación común por la salud y el bienestar. Expuso su perspectiva, la unión entre lo antiguo y lo moderno. Narró relatos sobre las hierbas que había estudiado, mostrando evidencias científicas que respaldaban sus afirmaciones, pero sobre todo, dirigió su mensaje desde una sincera vulnerabilidad. Quería que comprendieran que él también había sido escéptico alguna vez. Alcanzaba un punto crucial, su voz resonaba con autenticidad, y el clima cambiaba. Notó cómo algunos rostros pasaban de la duda a la curiosidad. Sin embargo, no todo era receptividad. Al final de su presentación, un conocido suyo, Jorge, se levantó desafiándolo. Fue un punto de inflexión, un conflicto directo. Sus palabras eran afiladas, cortantes. Carlos, ¿cómo puedes creer en algo que no tiene una base sólida? ¿No estás jugando con la salud de las personas? La sala quedó en un profundo silencio, cada mirada entrelazada entre la incertidumbre y la expectativa. Carlos sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, cada pulsación parecía golpearle la conciencia. Era el momento de la verdad. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, decidió enfrentar la confrontación. Sabía que el crecimiento personal requería enfrentar las críticas con determinación y respeto. Con una respiración profunda, se preparó para replicar. La pregunta era más que un simple desafío, era una oportunidad. Pero, ¿podría sostener su posición y ayudar a aquellos escépticos a ver su verdad? Mientras hablaba, Carlos sintió que cada frase era también un paso hacia su propio desarrollo. Al cerrar los ojos. Un momento, se preguntó, ¿sería capaz de convertir esta resistencia en una oportunidad para crecer aún más? Carlos tomó un instante para calmar su mente. Podía sentir la presión del momento, como si toda su preparación se estuviese desmoronando ante la inminente adversidad. Con la vista fija en Jorge, empezó a articular su respuesta. Enseguida, un impulso interno lo guió, más que demostrar su conocimiento, necesitaba abrir un diálogo genuino. Esto no era una batalla por ganar, era una conversación para enriquecer, para elevar. Entiendo tu preocupación, Jorge, comenzó sin desviar su mirada. He estado donde tú estás. He cuestionado cada argumento, cada estudio, pero lo que he encontrado me ha transformado. No se trata solo de escepticismo, sino de considerar las múltiples verdades que existen. Con cada palabra, sus inseguridades parecían disiparse. La voz del Carlos que había estado escondido atrás del lienzo del miedo emergía con mayor claridad. Carlos prosiguió, apoyándose en su propia historia. Relató cómo su búsqueda personal de significado lo había llevado a explorar caminos alternativos. A medida que se adentraba en su narrativa, recordó las noches en vela dedicadas a la investigación,
los experimentos fallidos y finalmente, los pequeños logros que había celebrado solo en su mente. Con cada anécdota, transformaba la tensión en conexión, los rostros de los presentes empezaron a reflejar un interés inusitado. Las objeciones de Jorge fueron solo el comienzo. Otros comenzaron a hacer preguntas también, buscando confirmar sus dudas, lo que Carlos vio como una oportunidad para profundizar aún más. Respondió con paciencia, no buscando defenderse, sino más bien compartir desde su experiencia. Cada respuesta era un escalón hacia un entendimiento compartido, cada mirada escéptica se comenzaba a transformar. Carlos estaba en medio de una revelación significativa, su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente hacia el entendimiento. Mientras respondía, la sala, antes fría y crítica, se tornaba más cálida. Sentía el cambio en el aire, era palpable. La conexión que estaba forjando era más poderosa que cualquier dato científico que pudiera presentar. Y así, Carlos se dio cuenta de que su verdadero crecimiento no provenía únicamente de los estudios, sino de su capacidad para empatizar y relacionar. Finalmente, cuando el diálogo se cerró, la gente comenzó a aplaudir, pero lo más importante fue el brillo en sus ojos. Había ejecutado su presentación como un verdadero negociador, transformando la confrontación en un espacio de aprendizaje mutuo. Sin embargo, no podía ignorar el pequeño nudo que aún persistía en su estómago. Jorge, aunque un poco más receptivo, no abandonó sus dudas. Hasta ahora, había sido solo un choque de ideas, pero Carlos reconoció que la lucha por la aceptación de su verdad estaba lejos de concluir. Al salir de la sala, un aire nuevo lo envolvía. El eco de las preguntas resonaba en su mente. ¿Cuánto de su mensaje había sido realmente efectivo? ¿Cuánto trabajo quedaba por hacer para que su postura pudiera ser verdaderamente entendida y respetada? Decidido, se sentó en su escritorio esa noche para reflexionar y escribir sobre su experiencia, dándose cuenta de que cada revés, cada crítica, era en realidad una nueva oportunidad de aprendizaje. Pero había algo más, una inquietante llamada que sonaba dentro de él. Una voz que le susurraba que su viaje apenas comenzaba. Mientras trazaba sus pensamientos en el papel, no podía dejar de visualizar a su viejo mentor, un hombre que siempre había creído en la fusión de lo antiguo y lo nuevo. Esta visión lo impulsó a un desafío audaz, buscar su consejo, presionando sus propios límites por primera vez. La ventana de su alma se abría, pero se preguntó, ¿será suficiente buscar la guía de quién sabe más? ¿Qué nuevas verdades se revelarían si decidía someter su enfoque a una crítica más dura y cercana? Carlos se despertó esa mañana con el peso de su decisión en la mente. La imagen de su mentor, el sabio Fernando, flotaba en sus pensamientos como un faro en la bruma. Era un hombre que había caminado sendas similares y tenía la capacidad de hacerle ver aspectos de sí mismo que hasta ahora había ignorado. Se levantó con un propósito renovado, debía arriesgarse a entrar en la brutalidad del juicio constructivo, una ventana hacia su propio crecimiento. Preparar su encuentro con Fernando significaba organizar todos sus estudios y reflexiones. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que cada margen tenía anotaciones, dudas, cuestionamientos que no habían sido contestados. Es el momento de dar un paso atrás y evaluar lo que realmente importa, pensó. Carlos decidió no solo presentar sus logros, sino también sus fracasos, mostrar su vulnerabilidad era su forma de abrir la puerta a la honestidad. A medida que la hora del encuentro se acercaba, el nerviosismo tomaba un giro diferente. En lugar del miedo habitual por recibir críticas, esta vez sentía una especie de cableado renovado de posibilidades. Podía ver en su mente a Fernando sentado frente a él, con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras, hacia las intenciones profundas y los, a menudo, desordenados entramados de la mente. Cuando finalmente se sentaron cara a cara en el viejo café que solían frecuentar, la atmósfera cambió. Fernando no perdió tiempo en preguntarle, ¿qué has descubierto sobre ti mismo en tu último desafío?
Carlos comenzó a desgranar su experiencia, compartiendo cada palabra con una sinceridad que casi parecía desnudarse ante su mentor. Al hablar de la presentación, de sus temores y de cómo había encontrado un nuevo sentido de conexión, se sorprendió al escuchar a su propia voz resonando con confianza. Fernando escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas que llevaban a Carlos a profundizar. Recuerda, Carlos, el crecimiento no ocurre en la comodidad. Se encuentra en la incomodidad. ¿Estás dispuesto a abordar lo que te incomoda? Esa pregunta resonó como un eco en su mente. Sabía que la autenticidad requería superar barreras que había levantado por años. A medida que avanzaban en la conversación, Carlos sintió que su mentor no solo estaba ahí para guiarlo, sino para desafiarlo a superar su propia percepción de la crítica. Fernando le propuso una tarea: debía organizar una mesa redonda donde varios de sus colegas pudieran expresar libremente sus opiniones sobre su trabajo, incluso las negativas. Escucharás verdades que quizás no estás preparado para aceptar, advirtió Fernando con una media sonrisa. Carlos se quedó en silencio, considerando la idea. La ansiedad se transformó en determinación. Este sería un ejercicio que sacudiría sus cimientos. Al principio, se sintió tentado a rechazar la invitación. Pero sabía que el crecimiento demandaba errores y fricciones. Voy a hacerlo, decidió en voz alta, sintiendo una ardiente mezcla de temor y emoción. Cuando el encuentro finalizó, Carlos se despidió con un renovado sentido de propósito. A medida que se alejaba, una tormenta de pensamientos se arremolinaba en su cabeza. La idea de la mesa redonda lo irritaba y le aterraba a la vez. ¿Podría realmente enfrentar la posible dura realidad que se desplazaría hacia él tras abrir esa puerta? Las respuestas a esas preguntas se agolpaban en su mente, pulsando con la urgencia de un nuevo desafío. Había encontrado su camino hacia un nivel más profundo de autoconocimiento, pero sabía que cada pequeño paso tenía sus riesgos. Mientras caminaba de regreso, se preguntaba qué otros límites se verían cuestionados en su búsqueda de aceptación y crecimiento. El eco de las palabras de Fernando aún resonaban en su interior, sugiriendo que, a veces, la verdad más profunda se encuentra justo donde menos se espera. Entonces, una nueva inquietud le atravesó la conciencia. ¿Estaría realmente listo para gestionar la dificultad de enfrentar y escuchar a aquellos que podían criticarlo sin piedad? La próxima semana podía cambiar todo, eso sería solo el inicio de un camino lleno de tensiones y revelaciones. Con cada paso, su compromiso se reafirmaba. Su desafío personal, ahora, estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Carlos se despertó una mañana sintiendo la calidez del sol en su rostro, un símbolo tangible de los nuevos comienzos. Había pasado semanas enfrentando sus miedos y explorando los límites de su propia capacidad. La realidad de la mesa redonda, la oportunidad de confrontar sus inseguridades mientras escuchaba críticas constructivas, se acercaba. No solo sería un ejercicio de humildad, sino también una posibilidad de avanzar hacia su verdad. Cada paso en su camino le recordaba que el crecimiento era un viaje, no un destino. Esa indescifrable mezcla de ansiedad y emoción lo llenaba de energía. Se preparó concienzudamente, organizando su presentación. Sabía que debía ser vulnerable, más que nunca, al abrirse ante sus colegas y permitir que las opiniones honestas lo moldearan. Esta vez, no se trataría solo de él, se trataría de construir un consenso que beneficiara a su comunidad. Días después, la sala de reuniones estaba llena de murmullos y miradas curiosas. Carlos se sintió rodeado de una mezcla reconfortante y aterradora de conocidos y críticos. Su corazón lateaba, pero esta vez era más un latido de determinación. Con una respiración profunda, se presentó con firmeza y una sonrisa resolutiva. Hoy estoy aquí para aprender de ustedes tanto como para compartir lo que sé, comenzó, sintiendo que la sinceridad de sus palabras resonaba en el aire.
A medida que compartía su enfoque sobre la fusión de la medicina tradicional y la científica, capturó la atención de su audiencia. Las inquietudes y los lesionados recuerdos de sus malos pasos se convertían en su fortaleza. Cuando llegó el momento de abrir el micrófono, los comentarios y las preguntas empezaron a fluir. Algunos sonrieron y asintieron, pero otros, como Jorge, no tardaron en expresar su escepticismo. Carlos, ¿realmente crees que este enfoque superará las prácticas médicas ya establecidas? ¿Cómo garantizarás la seguridad de nuestra gente? Carlos, en lugar de sentirse atacado, vio una oportunidad. Es un desafío real y lo reconozco. Mi meta no es reemplazar, sino integrar y enriquecer. Me comprometo a alimentar una conversación constante sobre prácticas seguras. Pero necesito su apoyo en este viaje, respondió, su voz resonando con una confianza ganada con esfuerzo. A medida que la sesión continuaba, Carlos notó que la dinámica estaba cambiando. Aquellos que inicialmente tenían dudas comenzaron a compartir sus propias experiencias y conocimientos. La atmósfera se volvió colaborativa. Con cada intervención, se sentía más fortalecido, como si la comunidad estuviese reconociendo no solo sus méritos, sino rodando en una dirección común. La reunión concluyó con aplausos, pero lo más impresionante fue el cambio en la percepción de sus colegas. Había logrado abrir un espacio donde la crítica se convertía en diálogo, y en ese diálogo, todos aprendían algo nuevo. Cuando la gente comenzó a salir, sintió un cóctel de satisfacción y orgullo. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, el crecimiento se encuentra en la incomodidad. Carlos había abrazado su vulnerabilidad, transformándola en una herramienta poderosa. Había demostrado que su camino de crecimiento no solo giraba en torno a alcanzar metas individuales, sino que se trataba de construir puentes hacia su comunidad. Las semanas pasaron y la colaboración con sus colegas empezó a producir resultados. Juntos, comenzaron a diseñar un plan de acción, integrando varios métodos para abordar la fiebre amarilla que seguía en la comunidad. Carlos había logrado consolidar su papel no solo como médico, sino como un líder que transmitía confianza y seguridad, y que aprendía también de sus iguales. La transformación que había ansiado ya no era solo suya, sino compartida. Finalizando ese capítulo inesperado de su vida, Carlos comprendió que su éxito no era solamente medido por los logros cuantificables, sino por la conexión genuina que había logrado establecer con las personas que lo rodeaban. Había pasado de ser un hombre consumido por sus propios miedos a consolidarse como un miembro crucial y respetado de su comunidad. Mirando hacia atrás, no podía dejar de pensar en su abuela, cuya voz parece vibrar en su interior. La grandeza se forja en el fuego del sacrificio. Era así como, gracias a su lucha y a su deseo inquebrantable de sanar y enseñar, Carlos había alcanzado no solo la confianza en sí mismo, sino también el reconocimiento de su comunidad como un líder formal y respetado. El capítulo que cerraba era, sin duda, una transformación plena y satisfactoria. Había logrado conquistar sus miedos, fusionar saberes, y sobre todo, convertirse en un agente de cambio. Carlos, el hombre que una vez se sintió un paria, ahora era la promesa de esperanza que su comunidad tanto necesitaba. La historia de Carlos es solo un recordatorio de que todos enfrentamos batallas internas y externas, y que con cada paso, cada dificultad, hay un camino lleno de posibilidades. Hoy, más que nunca, te invito a que tomes tu propio camino hacia el crecimiento personal. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, tú también puedes ser parte de esta transformación.